¿será que están así? ¿Será que siempre tenemos que aprovechar el descuento? Resulta que hay gente que fue, por ejemplo, a comer algo, el almuerzo, la cena, un aperitivo, a un shopping. Y después se pone a caminar por el shopping, ¿viste? Paseo para digerir, te vas caminando así, y de repente te llama una calcomanía así, dice, ven a mi 30% de descuento. ¿Y qué dice la gente? Esa es mi oportunidad. Pero estaba en su presupuesto. Estaba realmente contemplado que iba a hacer esa compra y por eso aprovechó el descuento. Porque cuando usted en su presupuesto ya tiene proyectado lo que va a comprar y ahora tiene un descuento, fantástico, es una excelente oportunidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pensaban hacer esa compra? No tenían ninguna intención de hacer esa compra, es más, ni siquiera se les ocurrió. Pero ahora, gracias al descuento, tiene la oportunidad maravillosa de comprar eso. Veamos un poco si esto es tan malo. ¿Por qué existen las temporadas de descuento? ¿Cómo afecta en general a la economía y cómo le afecta en particular, por ejemplo, a las tiendas, a los empresarios, a los comercios? En realidad, cuando la economía está en un momento de recesión, es muy interesante, no solamente recesión, puede ser una retracción de la economía, es muy interesante el poder darle como una terapia de shock a todo el sistema. Entonces, las posibilidades de acceder a descuentos en forma masiva, es decir, en grandes tiendas de diferentes tipos de rubros e incluso de servicios, puede ser, sin duda, una excelente oportunidad. El problema fue la cantidad de réplicas que tuvo. Tuvo muchas réplicas en muy corto tiempo y entonces, si bien fue un efecto positivo, sin duda, el aumento de la venta siempre tiene un efecto positivo. Imagínense que usted sea un comerciante y que haya vendido mucho. ¿Qué va a tener que hacer ahora? Primero tuvo que contratar gente, tuvo que pagar comisiones. Eso es ingreso para otras personas. Usted vendió toda su mercadería, tiene que reponer. Y eso es nuevamente ingreso para otras personas y toda una cadena de producción que viene detrás. Por lo tanto, mirado desde ese punto, sin duda, es muy positivo. Pero ahora estamos analizando también el otro lado, el lado de los consumidores, de las personas que se endeudaron. Y entonces hay uno que me dice, bueno, pues ese es el problema de cada uno. El que no tiene la capacidad de atajarse, de contenerse, es que no es tan fácil. No es tan fácil, vamos a admitirlo. No nos enseñaron a usar dinero ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la facultad. De dinero casi en la casa no se habla. Fíjense que de dinero incluso llega un momento en el que estamos pensando, ¿será que hablamos en pareja? A veces ni con nuestra pareja no hablamos de dinero. Menos tenemos la oportunidad de enseñar, de inculcar a nuestros hijos sobre el uso de dinero. Entonces, cuando vienen estas ofertas tenemos que ver ¿qué dinero tiene la persona para la compra? ¿Tiene su salario? ¿Tiene ahorro? Nuestra cultura de ahorro es muy baja. ¿Se endeuda? ¿Con qué? ¿Con qué herramienta? ¿Préstamos? Hay un sector formal que va a atender, va a medir, se supone por lo menos, va a medir y controlar el perfil del cliente. El perfil del cliente que implica qué nivel de endeudamiento él puede tomar. ¿Pero qué pasa con el resto del sistema? ¿O qué pasa cuando la persona tiene, por ejemplo, un instrumento como una tarjeta de crédito, pero no sabe utilizarla? Entonces, ahí entra el riesgo. A nadie le conviene un cliente quebrado. Y ese es el punto. ¿A quién le conviene esto? A nadie. No le conviene al que vendió, porque ahora va a vender menos. No le conviene al banco, claro que no, porque le aumenta la morosidad y con eso le baja la rentabilidad. No le conviene a la persona ni a su familia. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer este tipo de promociones? Primero, quizás en forma más organizada, ponernos de acuerdo. Me decía la vez pasada un amigo, es que el paraguayo es tan copión, vos ponés un kiosquito, una venta de pancho, te va bien, y te replican los muchachos, al día siguiente tenés 10 pancherotos alrededor. Y eso pasa con todo. Entonces de repente están los, no sé, el furor de, ¿se acuerdan las canchas de pádel? ¿Se acuerdan
¿cómo el pasto sintético de las canchas de fútbol? ¿Se acuerdan de las cabinas telefónicas? O sea, ¿qué pasa? Lo mismo necesitamos evaluar con respecto a esto que puede ser fantástico, no solamente para nosotros o para la empresa, sino para todo el país. Cuando esto se organiza de manera a que todo el mundo, me refiero a los demás países, a los turistas incluso, saben que en tal fecha, en todo Paraguay, va a haber un descuento con estas características. ¿Saben cómo eso va a levantar realmente el nivel de movimiento de productos y de servicios? Tremendamente. El Black Friday, que surge en Estados Unidos al día siguiente de un día de Acción de Gracias, justamente atrae a millones de turistas a Estados Unidos porque realmente es un descuento de lo último en moda, lo último en tecnología, lo último de lo último en todo. Por supuesto, en el medio también hay quema de stock, pero a precios que realmente todos atestiguan son importantes por los descuentos que traen. ¿Qué pasa cuando aquí no le damos más el golpe sorpresa y empezamos simplemente a tener uno tras otro? Nos decía una de las personas encuestadas en la calle, no sé si se fijaron, decía, el primero quizás sí, pero el segundo parece como que ya... Bueno, ese es el problema. Cuando se pierde el efecto, cuando se pierde el golpe, el shock en el mercado, lo único que deja es un tendal de heridos, que es lo que estamos viendo hoy. Se ha elevado el índice de morosidad del sistema. ¿Y eso qué significa? Y significa que nosotros vamos a pagar las consecuencias. El nivel de endeudamiento subió. ¿Y eso a mí qué me importa si yo no estoy endeudado? Porque a todos nos afecta. Fíjense lo que sucede. Vamos a agarrar solamente al sector formal. Llamémosle banco, financiera, cooperativas, que tienen clientes poseedores de una tarjeta de crédito. Hay muchas otras maneras, tomarán préstamos también, pero vamos a agarrar solamente a un segmento que se puede graficar muy bien, ¿sí? Banco, financiera, cooperativa, cliente con tarjeta de crédito. Cuando la compra que hicieron no fue consciente, lo que ahora está sucediendo es que no pueden pagar la deuda correctamente y eso ha elevado el índice de morosidad. ¿Qué pasa con la entidad, banco, financiera o cooperativa? Que se ve afectado en su rentabilidad al no poder recuperar el dinero porque tiene gente que le debe plata y no paga. Como le está sucediendo eso, tiene que buscar la manera de nivelar su rentabilidad, como haría cualquiera de nosotros, ¿verdad? Si estoy perdiendo por este lado, tengo que ver cómo subo mis ingresos por otro lado. Y eso nos puede llegar a ocasionar una suba de tasa de interés en los créditos. Famoso, los justos pagan por los pecadores, y bueno, eso nos puede suceder. Por lo tanto, ojo, este tema de endeudarse es algo que tenemos que tomar en conjunto. Cada vez que vamos a comprar algo, sea al contado o sea a crédito, no importa, tenemos que analizar, ¿está dentro de mi presupuesto? ¿Es realmente una necesidad, un gusto o un capricho? ¿Es algo que no me va a golpear en mantener mis deudas actuales? Y bueno, ahí nos vamos haciendo un poco más conscientes con el uso del dinero y por supuesto de las herramientas financieras.